La educación en México lleva muchos años reprobada y ha habido muchos factores que han influenciado todo este tipo de cosas. Uno, los sindicatos. No el sindicalismo, sino los sindicatos y obviamente los líderes sindicales. Tanto el Sindicato Nacional como el CENTE, la Coordinadora Nacional. Segundo punto han sido pues el tema de el cuidado de las escuelas. O sea, a final de cuentas, las escuelas se convierten públicas, se convierten en privadas a la hora de las cuotas, a la hora de las cooperativas. Y las escuelas privadas, pues prácticamente no hay ningún control en el asunto de la calidad educativa. Y por eso prevalecen muchas escuelas que son patito. Y el otro es el tema de los maestros, que no han sido lo suficientemente bien tratados a lo largo de la historia de este país. La teoría es muy sencilla. El tema de dar clases en la televisión abierta, pues está bien, no tengo ningún argumento para decir que esté mal. Lo que está mal es la educación, y ahora que estamos en esta crisis, y ahora que las clases van a ser pues a distancia o virtuales o como se les llame, pues habrá algún día que ver qué puede pasar con la educación, porque ni la reforma educativa, ni la mal llamada reforma educativa, ni la bien llamada reforma educativa, nada de eso ha servido. Nuestras escuelas están reprobadas. Pues no se necesita ser un genio para, de alguna manera concluir que la educación en México, como bien dice aquí, la educación en México es insuficiente, desigual y la calidad es difícil de medir. Uno de los problemas más grandes del sector educativo, las brechas sociales y regionales, el acceso y ejercicio del derecho a la educación es menor para los grupos vulnerables, especialmente en regiones rurales. Como pueden ver, este texto fue publicado en diciembre de 2018, 25 de diciembre del 2018. Ya a esas alturas, López Obrador ya era presidente de México. La educación en México tiene varias complicaciones: insuficiente, desigual, y su calidad es incierta debido a las carencias en medición e información. Estas características se profundizan entre más alto sea el nivel escolar y varían dependiendo de la región geográfica, de acuerdo con el informe Diagnóstico de Derecho a la Educación del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, es decir, un organismo oficial. En la educación media superior solo se tiene una unidad escolar por cada 1,000 jóvenes. A escala nacional, la cobertura de educación para adultos solo alcanza el 5.4% de la población potencial. En el paso de la educación secundaria a la media superior se pierden cerca de 2 millones de alumnos. El 25% de las plantillas docentes en primaria y secundaria están incompletas. En promedio hay 34 alumnos por cada profesor en la educación secundaria. La media para los países de la OCDE es 13 por cada docente, es decir, estamos hablando de prácticamente 3 veces más. La tasa neta de escolarización pasa de 98.4 en primaria y se reduce al 62 en la prepa. Alrededor de 95,000 estudiantes asisten a una institución en un inmueble inadecuado. En el país, 2 de cada 10 alumnos de educación básica no cuentan con mobiliario básico. La cifra se dispara a 7 de cada 10 en preparatoria. En la educación primaria, solo 4 de cada 10 escuelas cuentan con computadora e internet para alumnos. En la educación secundaria, solo 23% de las unidades tienen infraestructura adecuada y bebederos. En México, 3 de cada 100 instituciones de todos los niveles no tienen sanitarios, baños, pues. En primaria, 2 de cada 10 estudiantes
recibió los libros de texto gratuito hasta la tercera semana del ciclo o incluso después. Y aquí hacen un balance de la educación desigual. En México, alrededor de 1.4 millones de niños y jóvenes en edad estudiantil invierten tiempos excesivos en el traslado. En el plan de estudios únicos para educación básica no se contempla a las personas con discapacidad. En la educación primaria indígena hay 21.8 alumnos por cada docente. El 36.8% de los profesores de primaria indígenas no cuentan con programas de estudio, es decir, más de la tercera parte. El nivel más alto de demora en entrega de libros de textos gratuitos se presenta en escuelas indígenas, y etcétera, 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 que podemos nosotros pues simplemente dar cuenta de la educación. En la educación primaria, 3 de cada 10 profesores no tiene título de estudios superiores. Y bueno, pues es todo esta nota, este texto del 2018, es como una especie de diagnóstico muy claro de todas las carencias que se tienen en la educación en México. Esta escena ya no la vamos a ver. Esta escena no va a entrar en el futuro cercano. ¿Qué significa eso? Las llamadas clases presenciales. Y esto que se publicó en diciembre de 2018, simple y sencillamente es un reflejo de cuál es la situación, y podemos culpar a quien quieras. Puedes culpar a la reforma educativa, puedes culpar a los sindicatos, puedes culpar los pésimos secretarios de educación que hemos tenido, como Aurelio Nuño, puedes culpar lo que sea, puedes hacer un diagnóstico gigante. El reto es para qué se va a hacer ahora, porque hagamos de cuenta que estas estadísticas no sean tan malas. Vamos a pensar que estas estadísticas son, pues tampoco quiero decir que exageradamente buenas, pero vamos a decir que tuviéramos un promedio, porque si veo esto, el promedio en nuestras escuelas pues estará rondando, por poner una cifra, en la calificación de 7. Vamos a pensar que en nuestras escuelas, o menos de 7, que nuestras escuelas pues tuvieran una calificación de 8, no de 7 ni de 6, sino de 8. Bueno, es decir, vamos a pensar que nuestras escuelas son buenas, nada más por un momento. Ahora, con el reto de un nuevo ciclo escolar, por todo este asunto que estamos viviendo, aunque las escuelas sean buenas, el nivel tiene que disminuir, porque son condiciones de las cuales no estamos acostumbrados. No porque sean malas condiciones, sino porque no estamos acostumbrados a esas condiciones. Si a eso le sumamos pues todo lo que hay alrededor de nuestro tema relacionado con la educación, pues simple y sencillamente nos enfrentamos a la encrucijada de que nuestro sistema educativo normal es malo. Normal es malo, con muchas carencias. Si a eso le sumamos lo que estamos viviendo, pues entonces la situación se pone todavía peor. Entonces la situación todavía se agrava más. Entonces la situación ahora es, ¿qué voy a hacer? No basta, digo, qué bueno que lo hicieron, no tengo ninguna situación de decir qué bueno o qué malo con las famosas televisoras que le entraron al quite. Si de por sí la educación es deficiente, si de por sí es insuficiente, si de por sí tiene todos estos números que estás viendo y puedes verlos 60 veces y 70 veces y 80 veces y 100 veces, y de todos modos esto no va a mejorar. Y ahora estamos viviendo una circunstancia que todavía es peor. Nuestras escuelas, en general, no preparan bien a los alumnos, no por los maestros, no por los alumnos, ni siquiera por la institución, sino que es el sistema educativo el que requiere de un cambio radical. No podemos estar en estos momentos con 3 programas, porque el de antes de la reforma educativa, el de la reforma educativa, el de la nueva reforma educativa, no podemos estar así.
nuestros niveles de aprendizaje en las escuelas dejan mucho que desear en condiciones normales. Si a esas condiciones normales les agregamos esto, pues yo espero que haya en el futuro cercano, pues alguien que analice que esta generación que está actualmente en este tipo de escuelas, de por sí va a recibir una educación muy deficiente.